Con ustedes y con tu espíritu. del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que le perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen le quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hemos llegado ya a la fiesta, a la solemnidad deseada, la solemnidad de Pentecostés. Claro, la iglesia nos ha acostumbrado a esto, ¿verdad? Vivir como en fiesta tras fiesta. El día pasado me decía un jovencito por las redes sociales, me decía: padre, ¿cómo se prepara para vivir el mes de las solemnidades? Al inicio no lo entendí mucho, ¿no? El mes de las solemnidades. Si estamos en una solemnidad de hace 50 días, ¿no? Que termina hoy con el apagado del Cirio Pascual. Pero de verdad que el mes de junio es un mes de muchas solemnidades, ¿no? La semana pasada la Ascensión del Señor, hoy Pentecostés, el próximo domingo la Santísima Trinidad, el domingo siguiente Corpus Christi, está metido por ahí la fiesta de San Pedro y San Pablo, está metido por ahí la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la verdad que el Inmaculado Corazón de María, la verdad que es un mes de solemnidades. Pero dentro de las solemnidades está esta solemnidad, la solemnidad de esta conmemoración del Pentecostés, de estos 50 días concluidos. Y concluye no la Pascua, porque todo lo que vivimos es Pascua. O sea, nosotros vivimos el tiempo de la Pascua. El Señor ha padecido, el Señor murió, el Señor resucitó, ascendió al cielo, hoy nos envía su Espíritu Santo y nos ha prometido volver. La parucía, la segunda venida del Señor. Por eso la Pascua no termina nunca. O sea, cada Eucaristía es la celebración de la Pascua, es la conmemoración de ese misterio salvífico de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero si esta fiesta es el cumplimiento completo, por así decirlo, de la promesa de Dios, de la promesa del Padre. Todas estas 50 para cuales hemos escuchado esta hermosísima expresión. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo a la salvación de todos. Yo le añado: tanto amó Jesús al mundo que entregó su vida por nosotros, que murió por nosotros en la cruz y ha resucitado como primicia para indicar que nosotros también vamos a resucitar. Y aún así, el amor del Padre y del Hijo envían al Espíritu Santo. ¿Cuál es el contexto de este envío del Espíritu Santo? El conocimiento profundo que Jesús tiene de la humanidad, que Jesús tiene de los discípulos en particular, y en ellos nosotros. Jesús tiene la mirada puesta en sus discípulos, pero también en nosotros. Nada menos la semana pasada decía: cuida de esto y de los que vendrán. O sea, cuida de los discípulos que me diste y cuida de los que por ellos van a creer en mí. O sea, ya la mirada de Jesús, cuando envía el Espíritu Santo, está puesta también sobre nosotros. Y en efecto, pues todos nosotros poseemos el Espíritu Santo. Todos nosotros hemos recibido al Espíritu Santo. Hermosamente, el sábado 31 pasado celebramos la fiesta de la visitación de María, su prima Santa Isabel. Y el texto evangélico nos decía que en lo que María saludó a Isabel, la criatura saltó de gozo en su vientre, y eso hizo posible que Juan se llenara del Espíritu Santo. De ahí está una expresión que he repetido tantas veces: todos tenemos el Espíritu Santo,
llenos del Espíritu Santo. Porque el día del bautizo, el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El que llena los vacíos. El que llena los vacíos. Hay otras aseveraciones, hay otras expresiones, otros conceptos de expresiones teológicas que podemos decir del Espíritu Santo. Lo que más nos repetimos es que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que no es un fantasma, que no es un espectro, es el Espíritu que sopla sobre la persona, el Señor. Fíjense que en los textos que hemos escuchado en esta liturgia de la palabra, todos coinciden en el hecho de que Jesús dio el Espíritu Santo. ¿Para qué se lo dio a los discípulos? La semana pasada pues hemos venido leyendo en el texto del Evangelio la oración sacerdotal, esa preocupación de Jesús para que los discípulos se mantengan unidos, que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Y una preocupación de Jesús para que el Padre cuide de los discípulos, para que el Padre cuide de aquello que me diste. Yo los he cuidado, ahora cuídalos tú. Y ese vacío que Jesús entiende que ocurre en la persona de los discípulos, lo llena con el Espíritu Santo. Les envía el Espíritu Consolador. Fíjense que Jesús decía siempre, le voy a mandar el Consolador, le voy a enviar el Paráclito, le voy a enviar aquel que le va a hacer comprender todo. Es decir, que los vacíos, como decía el día pasado, existenciales de fe, se llenan con el Espíritu Santo. Qué triste cuando lo llenamos con otras cosas, cuando la comunidad cristiana lo llena con otros elementos que no son nada cristianos y que incluso algunos pueden hacer en el seno de la iglesia, ¿no? Yo recuerdo un famoso pan del Padre Pío que rodó por allí y la gente tenía que con esa masa madre amasar otra masa y repartir ese pan para que el pan del Padre Pío llegara y a nadie le faltara el pan. Después recuerdo un famoso hongo de la Madre Teresa de Calcuta que había que cultivar y con eso y que la Madre Teresa de Calcuta alimentaba en la India a los enfermos y el que tomaba ese hongo nunca iba a pasar hambre. En la modernidad han inventado ahora que el aceite de San José y hay que llevar 17 misas ese aceite y bendecirlo para que la gente se cure con eso. Yo lo bendigo, ¿no? Yo le digo, si fuera serrín, sí, porque San José trabajó con madera, nunca con aceite. Entonces puede ser que el vacío que tengo lo lleno con lo que no es y le hago creer a la otra persona que sí, cuando lo único necesario es recibir al Espíritu Santo, que nos invita a la unidad. Jesús envía el Espíritu Santo para la unidad. Hermosamente vamos a celebrar la fiesta del amor y la unidad el próximo domingo. Esa es la fiesta de la Trinidad, la comunidad de amor, la comunidad perfecta. El Padre, el Hijo y el Espíritu en una sola fiesta, ese único Dios, uno, trino y verdadero, que tiene cada uno una función y no se choca. Qué importante, no se choca. El Padre Creador tiene su mirada puesta en la humanidad con el deseo de que se salve y sean santos. El Hijo que procede del Padre es el que entrega su vida para darle cumplimiento a ello. Y el Espíritu Santo es el que va a iluminar para que no nos quedemos huérfanos y desamparados. Qué hermosa, ¿no? Comunidad perfecta, sin chocarse. Sin chocarse. El prefacio tercero después de la ascensión del Señor al cielo hace una llamada a un nuevo Pentecostés. Y la iglesia necesita un nuevo Pentecostés. La iglesia del mundo necesita un nuevo Pentecostés, una nueva renovación. Una iglesia que necesita que el Espíritu Santo llegue y llene a cada uno de nosotros para dar ese cambio, para saltar, no volver atrás, pero tampoco innovar con cosas que no son buenas, sino predicar, anunciar. El don del Espíritu Santo se da para el servicio, dicen los textos. Y el que habla de Jesús, habla porque tiene el Espíritu Santo. Pero con cuánta dificultad hoy día hablamos de Jesús. ¿Cuánto miedo tenemos de predicar? Aún en nuestros países donde no somos perseguidos por la predicación evangélica, en aquellos países donde persiguen a los cristianos es aún más complicado.
Y sin embargo, esos misioneros y misioneras llenos del Espíritu Santo, con gozo, sufren el martirio, pero anuncian a Jesucristo. El Espíritu Santo se nos ha dado para que también nosotros seamos testigos. Esa expresión se la he dicho varias veces. Jesús nos pasó el testigo, nos pasó a nosotros ese testigo que el corredor lleva para que nosotros seamos los evangelizadores de hoy. Y ese testigo es el que va a poner a nosotros las palabras oportunas para poder anunciar al Señor. Un Pentecostés sin predicación no es Pentecostés. Ahora no necesitamos algarabío, no necesitamos bulla. Él decía esta mañana a las 5 en la misa de la parroquia, le decía que la experiencia de Pentecostés no fue una experiencia estruendosa, que a lo largo de los siglos hemos metido música, gritos, saltos y alabanza, pero una experiencia íntima, en la intimidad. El Señor llegó en el silencio de los apóstoles y María. El texto dice al anochecer de la resurrección, estando los discípulos escondidos porque tenían miedo, por lo tanto no podían estar cantando y gritando. El miedo no les permite gritar. Estaban orando, sí, porque el Señor no estaba con ellos. Tenían esa soledad, ese guayabo ahí de tristeza porque la mano se había ido. Y en eso se irrumpe el Señor y sopla y le da el Espíritu Santo. Y aparecen conversando, como escuchamos nosotros los apóstoles, en lenguas distintas. Casualmente la lectura primera de la misa vespertina es la Torre de Babel. El lenguaje dividió en Babel, pero en Pentecostés el lenguaje unió. Lo que para Dios en un momento fue un motivo de separar a la humanidad por la soberbia, por el orgullo, por el empeño que tenía de llegar a imitarlo como no es erradamente, se convierte en un motivo para la unidad, para la difusión, y ahí nace la iglesia, cimentada sobre Pedro. Aunque la iglesia no nos pide que oremos por los seminarios y los seminaristas, siendo hoy el día del seminario, también es muy apropiado orar por el Santo Padre, en este caso nuestro Papa, el León XIV, quien le ha tocado la responsabilidad en estos tiempos difíciles y modernos conducir la iglesia. Él es Pedro, y a él se le ha confiado esta tarea de apacentar a su pueblo, de pastorar a su pueblo, con ese mensaje de paz, y enviar, anunciar. Por último, vale la pena resaltar lo que en teología llamamos el poder de atar y desatar, que está dado en este texto al final de San Juan, que la liturgia de la palabra, particularmente de Jesús, nos presenta. A quienes les perdonen los pecados, le quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Es lo que hemos hablado en la tarde de desatar. Tanto que critican nuestros hermanos separados el sacramento de la confesión, diciendo que no tiene sustento bíblico. Y hoy, el día de la iglesia, el cumpleaños de la iglesia, al final del texto nos pone el fundamento bíblico. Es Jesús mismo quien a los discípulos, no a Pedro, a los 11, le dice: a quienes ustedes le perdonen el pecado, le quedan perdonados, y a quienes se lo retengan, retenidos. Ojalá que lo usemos con ese sentido profundo de desatar, que el Señor desate en la tierra nuestros pecados para poder un día llegar victoriosos a donde Él se encuentra como cabeza, que nosotros que somos un miembro, junto con Él, lleno del Espíritu Santo, terminemos de conformar ese cuerpo místico. Que así sea. Amén.